Dios les bendiga, muy buenas tardes, una vez más desde la Iglesia Evangélica Bástate Mi Gracia en Tampa, Florida, trayendo una vez más una porción de la palabra del Señor para la edificación de nuestras vidas, para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual el cuerpo de Cristo se reúne en una congregación, mi amado, para que todos y cada uno de nosotros hagamos parte de este cuerpo, cada uno en su función, como dice la Escritura. Hoy quiero traer una palabra muy necesaria, particularmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero como decía el corito de Marcela Gandara, ha sido un tiempo y es un tiempo que Dios decidió que cada uno de nosotros viniéramos a este mundo. Y nos encontró y nos alcanzó por su grande misericordia. El tema que traigo hoy le he puesto por título: Ya que has puesto la mano en el arado. Para ello vamos a ir a la Escritura, al libro de Lucas capítulo 9, verso 62. Y dice nuestro Señor Jesucristo: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados, una de las dificultades más grandes que encontramos nosotros los cristianos, los discípulos, las personas, y voy a obviar la carne, porque obviamente ese es el obstáculo más grande que nosotros tenemos, la carne. Pero en segundo renglón hay un obstáculo grandísimo en nuestras vidas, que es el pasado, los recuerdos, la mente, la memoria. Estos recuerdos, memoria o pasado nos afectan nuestro presente. Muchos cristianos, personas, hablan del pasado, y aquí voy a incluir a todo el mundo en general, no solamente a los cristianos, pero esta palabra es para ti como cristiano. Pero muchas personas hablan del pasado como si fuera un presente. Todo el tiempo están pensando en el pasado, en lo que sufrieron o en las glorias que tuvieron, en los sueños que alcanzaron o en los sueños que dejaron de alcanzar. Y lo peor de todo esto es que muchas personas regresan a ese pasado aunque saben que no les conviene. Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mi amado, una de las grandes capacidades del ser humano es la memoria, el recuerdo. Es impresionante la cantidad de información que el ser humano puede guardar o contener en su mente. Increíble. Pero aunque esto sea lícito o permitido, en otras palabras, por parte de Dios, no todo lo que nosotros guardamos en nuestra mente nos conviene. No todo lo que nosotros guardamos en nuestra memoria nos va a edificar. Y ese permiso que Dios nos da, la posibilidad que Dios nos da, trae consigo un grande problema para el ser humano, para el hombre. Y ahí quiero incluir a los discípulos, a los cristianos.
Porque esta capacidad no se pierde cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Por el contrario, sigue permaneciendo en nosotros. Y tristemente, si nosotros no nos percatamos a tiempo, si nosotros no nos damos cuenta que estamos recordando el pasado, cometemos la grave equivocación de comenzar a vivir el pasado. Wow, eso sí es difícil, vivir el pasado en vez de vivir el presente. Pero dice la Escritura que aunque yo lo pueda hacer, no necesariamente me conviene o me edifica. Y aquí tengo que indiscutiblemente hablarles del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Porque Satanás, mi amado, quiero que sepa que él sabe esta capacidad que Dios le permitió al hombre, que Dios nos dio a cada uno de nosotros, la capacidad de recordar el pasado. Ahora, Satanás la utiliza para mortificarnos. Nos mortifica con el pecado que nosotros practicábamos, con el propósito de acomplejarnos o por lo que fuimos o por lo que no fuimos, o por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y haciéndolo, logra como propósito el estancarnos, el frenarnos, el detenernos en ese pasado. El problema de que nosotros nos detengamos en ese pasado, óigalo bien, es que cuando yo lo traigo a mi presente y lo quiero volver a vivir o revivirlo, esto me va a frenar, me va a atrasar. Y si yo no me muevo hacia el frente, entonces ese recuerdo o esa memoria o ese pasado me va entonces a dominar. Y termina haciéndome vivir el pasado infructuoso de algo que ya no puedo corregir, de algo que yo ya no puedo hacer. Ahora, note que Jesús mismo nos pone una enseñanza hablándonos del arado. Voy a ponerlo una vez más para atrás, un segundito. Ahí está. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí hoy nosotros vamos a aprender muchas cosas, muchísimas cosas para nuestro futuro. Lo primero que debemos aprender, entender, es que Él pone este arado como un ejemplo, como una alegoría, una comparación. Y si Jesús mismo lo hace, por favor, mi amado, entienda, entonces es porque hay un propósito detrás de ello. Jesús nunca habló palabras sin sentido y sin propósito. Ni una sola salió de su boca que no tuviera un propósito. Cada palabra que nuestro Señor habló no es como nosotros que hablamos sin pensar. No, Él pensó antes de hablar. Y Él trae esta comparación para que nosotros aprendiéramos algo. Un ejemplo que nosotros tenemos que examinar. Ahora, para poderlo examinar y entender cuál es el propósito para mi vida, el uso para mi vida, yo tengo que ver de qué el Señor está hablando. Y dice: ninguno que pone su mano en el arado. El arado. El arado, mi amado, quiero que sepa que era una pieza, oiga lo que le voy a decir, de madera o de metal, de mucho peso. Tenía que ser pesada para que arrancara la tierra. Esta madera requería de mucha fuerza física. Por favor, vaya poniéndole el sentido espiritual.
requería de mucha fuerza física para manipularlo y controlarlo, y sobre todo para dirigirlo, porque el trabajo del arado era romper lo más duro de la tierra, levantar lo más duro de la tierra de tal manera que lo nutricional, la vitamina de la tierra quedara expuesta para que cuando pusieran la semilla, esa semilla tuviera muy buen alimento. Y mire cómo Dios lo está trayendo en un ejemplo, lo importante. Era tan difícil de llevar este arado que regularmente se utilizaban animales de mucha fuerza. Desde la historia, para este arado se han utilizado los caballos, se han utilizado los bueyes, los búfalos, los toros, animales de mucha fuerza. Y al mismo tiempo, como se utilizaban animales para este ejercicio, entonces se les ponía una rienda o un estribo, que era una cuerda con el cual se controlaban estos animales. Cuando se araba la tierra tenía dos propósitos. Uno era sacar lo mejor de la tierra para que la semilla creciera, y segundo, que no solamente no se erosionara, sino que, óigalo bien, el agua corriera apropiadamente por el terreno para que se alimentaran aquellas plantas. Y obviamente detrás de este instrumento tenía que haber una mente, el hombre que dirigía el arado. La clarificación de nuestro Señor Jesucristo es dirigida hacia el hombre, no hacia el arado. Ya sabemos cuál es el trabajo del arado, pero Dios le está hablando al hombre y le dice: ningún hombre que después de haber puesto las manos en esta herramienta tan difícil de llevar, de tanto peso, que requiere tanta energía para llevar, y mira hacia atrás, dice, no es digno para entrar al reino de los cielos. Dios lo pone al nivel, óigalo bien, espiritual, de comparar una acción física con la entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que está llevando el arado mira hacia atrás? Por un instante piense que lo que está haciendo son surcos, líneas por las cuales se van a regar las semillas y va a correr el agua. Si yo miro hacia atrás, ¿usted alguna vez ha conducido un vehículo? Que por un segundo usted mira un letrero o un sitio, y cuando mira para el frente ya el carro se queda desviado. Eso es un vehículo. Imagínate por un instante si tú estás llevando dos animales que piensan por sí mismos, que no quieren hacer un arado, que no saben lo que están haciendo y no que quieren irse a comer, a descansar, y tú miras hacia atrás. Mi amado, sucedían muchas cosas. Era tan delicado eso que mucha gente perdió la vida con un arado. El que sepa un poquito de campo sabe lo peligroso que es descuidarse, perder el control, perder la dirección, perder las riendas del control de estos animales por estar mirando o descuidando la mirada, poniéndola en donde no debe. Se accidentaban, y lo peor de mirar hacia atrás no solamente es eso. Es que el arado tiene un diseño específico para entrar hasta una parte de la tierra y levantarla. Oiga lo que le voy a tratar de explicar. Y es el que la está llevando, el que controla la profundidad del arado, bajándolo o alándolo hacia sí. Si yo miro hacia atrás, yo estoy perdiendo el control de lo que estoy haciendo. Y suele suceder que ese arado se enterraba profundo en la tierra, tan profundo que se estancaba, se paraba la labor y habían accidentes. El buey tiene mucha fuerza, él rompe las riendas como si nada, rompe las cadenas de un arado como si nada. Se perdía la labor del día y se podían accidentar. Y cuando Dios trae esta comparación, lo que espera o que esperaba en ese momento a las personas que le estaba hablando es que ellos se imaginaran
a alguien arando. ¿Se imaginarán a alguien detrás de un caballo o de un buey jalando este aparato y que por un instante volteara a mirar para atrás? Y Jesús decía, si tú pones cuidado, si tú piensas y traes esta imagen a la mente, te vas a dar cuenta que esto es semejante al reino de los cielos. Si tú tienes un trabajo de parte de Dios y Dios te ha llamado a vivir una vida cristiana y tú miras hacia atrás, pueden suceder muchas cosas. Esa era la enseñanza que Él quería traernos. Al punto de que se puede echar a perder nuestra alma, porque Él directamente lo llevó al nivel de la salvación. No es apto para entrar al reino de los cielos. Si esa persona mira hacia atrás, oiga lo que le voy a decir, póngale la aplicación espiritual, va a perder el control de lo que está haciendo. Y alguien más lo va a tomar. Alguien más lo va a tomar. ¿Lo van a tomar los bueyes? ¿Lo va a tomar la geografía del terreno? Alguien va a tomar el control de ese arado, con los daños que esto vaya a producir. Ahora, el apóstol Pablo, más adelante, también nos habla un poco acerca de esto. Y está en Filipenses capítulo 3, verso 11 al 14. Y este es el apóstol nuestro hablándonos y dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, una vez más, Él siempre se vio como ese siervo humilde, que no porque fue y visitó al tercer cielo quiere decir que ya tenía la salvación. La salvación no estaba asegurada para nadie, incluyéndolo a Él. Y Él se pone en una posición humilde y dice: si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos, dice, no que ya la haya alcanzado una vez más, confirmando el pensamiento, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Verso 13, importante. Y nos dice: hermanos, yo mismo, aunque estuve en el tercer cielo, aunque vi a Jesús cara a cara, no pretendo haber ya alcanzado el reino de los cielos. Pero yo sí sé que lo que estoy haciendo, una cosa yo hago: me olvido de todo lo que está atrás. No volteo mi cabeza para atrás, dejo todo mi pasado atrás. Y una cosa hago, no solamente eso, pero también me extiendo. Pongo mi mirada hacia el frente, para yo tener control de mi vida, para yo tener control del arado, control del trabajo que Dios me dio. Me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al propósito, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por causa de la condición nuestra, de la capacidad de la memoria, se nos olvida que muchas veces Dios nos ha sacado de un lugar, de una situación, de unas personas, que Él quiere que todos nosotros dejemos eso hacia atrás, porque Él está esperando que nosotros pongamos la mirada adelante, en la meta. El problema entonces radica en el ser humano, en la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si Dios me sacó a mí del pecado, me sacó del pasado, sacó de mi vida ciertas situaciones, ciertas personas, ¿por qué yo tengo que volver a mirar hacia atrás? ¿Por darle gusto a mi mente, darle gusto a mi memoria, darle gusto al enemigo y permitirle entonces que él utilice eso para hacer de tropiezo para mí? No se le olvide, si tú pierdes el control de las riendas de tu vida, alguien más las va a tomar.
Y el mirar para atrás lo único que va a hacer es frenarte, detenerte. Y una de las circunstancias que Satanás utiliza con mayor frecuencia para hacer que nosotros no solamente veamos el pasado, sino que nos quedemos en él, se le llama las emociones. Y esas emociones vienen de lo profundo de nuestro corazón. Pero hay que tener cuidado. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted cree que Satanás no sabe Biblia, mi amado? ¿Usted cree que él no la conoce? Porque él la conoce, es que él aún a los cristianos los azota y nos azota constantemente. Nosotros somos los que ignoramos la palabra de Dios, Satanás no. Y él sabe que la capacidad de recordar el pasado es la mejor herramienta para detenernos en el presente y impedirnos llegar al futuro, a la meta. Él lo sabe. Y una de las herramientas que él utiliza, ya lo decía, son las emociones. Y la gente piensa que las emociones no son malas, pero ¿qué tiene de malo? Que yo me acuerde de mi pasado, pero ¿qué hay de malo? De mi familia, ¿qué hay de malo de mi país? ¿Qué hay de malo del sitio donde yo vivía? ¿Qué tiene eso de malo? Las emociones. Vamos a ver entonces por la escritura varios ejemplos, porque para eso fue dejada la palabra de Dios, para nuestra enseñanza, ¿correcto? Vamos a ver varios ejemplos de personas que llevados por sus emociones pusieron la mano en el arado, pero tuvieron consecuencias. El primero que les quiero hablar es de nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 12 en adelante cuenta y narra la historia de Abraham. Desde el capítulo 12, verso 1. Y aquí está el llamado de Abraham. Dice, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Tres cosas le dijo. Primero, vete de tu tierra. En otras palabras, muévete del lugar donde tú estás. Segundo, vete de tu parentela. ¿Qué significa parentela? Los familiares, los seres queridos, los que tienen relación con nosotros. Y vete de la casa de tu padre. En otras palabras, él vivía con papá y mamá. Y Dios le dijo, para yo poder trabajar en tu vida, tú tienes que estar donde yo necesito que tú estés, no donde tú crees que debes estar. Ahí no voy a trabajar yo contigo. Yo te voy a poner donde yo te necesito. Y es algo que nosotros tenemos que ser conscientes todo el tiempo. Que todos los movimientos que Dios hace es porque Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él está persiguiendo cumplir ese propósito en nosotros. Somos nosotros los que con las emociones y el pasado impedimos que el propósito de Dios se desarrolle en nuestras vidas. Porque vamos a decir, pero ¿por qué nos llevó el Señor de ahí? ¿Por qué nos sacó? ¿Por qué de mis seres queridos? ¿Por qué de las personas que yo amo? ¿Por qué de mi parentela? ¿Por qué de la ciudad? ¿Por qué de la iglesia? ¿Por qué de tal lugar? ¿Por qué? Y la respuesta es que Dios tiene algo que mostrarnos, algo que enseñarnos. Mis amados, la desobediencia trae consecuencias. Cualquiera que se deje llevar por las emociones no va a encontrar o ver algo malo en que esté con su parentela, con la familia, con los padres. Pero Satanás lo sabe muy bien. Y él va a utilizar precisamente eso para hacernos desobedecer, para hacernos mirar hacia atrás. Si Dios lo dice, Satanás te va a decir lo contrario a través de las emociones. Si nosotros seguimos mirando la historia de Abraham, vamos a entenderlo mejor. ¿Por qué Dios entonces le pidió algo que parece muy cruel,
muy fuera de las emociones, de Dios en vez de unir la familia, la va a separar. Vamos a entender por qué Dios tomó la decisión de pedirle a ellos que se separaran. Josué 24:2. Dice la escritura. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Taré, ¿quién era? El papá de Abraham, de Nacor y de Harán. Ahí no nombra a Harán, pero también era el papá de Harán. Tuvo 3 hijos, Harán con H. Y servían a dioses extraños. Llamado. Si tú lo ves por las emociones, no hay nada de malo estar con la familia. Pero a veces, literalmente, es eso lo que más nos perjudica. Si Dios te saca de un sitio, de un lugar, de una parentela, de una amistad, de unas situaciones, ¿por qué pones tu mirada hacia atrás? Si Dios te sacó de ahí, es porque Él sabe mejor. Para los ojos de Abraham, piénselo como Abraham, póngase en los zapatos de Abraham. Mi papá, mi mamá, mis hermanitos, mis sobrinos, mi sobrina, mi familia. Amamos a nuestra familia, de verdad que los amamos. Si nos ponemos en los zapatos de ellos, nos dejamos llevar de la emoción y pensamos, pero ¿por qué yo me tengo que ir para servirle a Dios? Porque yo no los alcanzo a todos ellos para Cristo más bien. Porque Dios conoce el corazón de las personas, nosotros no. Y ellos siguieron siempre buscando a dioses extraños. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Abraham obedeció? ¿Que Abraham obedeció? Vamos a ver qué dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, pero se llevó a Lot con él. Se llevó a Lot. ¿Quién era Lot? Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, ya lo vimos aquí, Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Así que Lot, ¿quién era? Sobrino de Abraham. Resulta que Harán, su padre, se murió. Y Taré se quedó con ese nene. Seguramente Abraham le cogió mucho cariño. Hay un sobrino que yo amo muchísimo, como uno de mis hijos. Y el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de todos. Mas sin embargo, él no obedeció y se llevó a Lot con él. El llevarse a Lot con él trajo muchas consecuencias. La primera consecuencia, y no la tengo en el televisor, pero la historia la conocen ustedes, si no está en el libro de Génesis, los primeros capítulos, después del 17, 18, 19. Cuando se los llevó, ambos tenían ganados, eran ganaderos, y la tierra no fue suficiente para ellos. Se tuvieron que separar. Y el habérselo llevado le causó a él serias consecuencias. Cuando se separaron de las tierras, unos reyes tomaron posesión de Sodoma y Gomorra, que era donde vivía Lot. Esto no está ahí todavía, se lo estoy parafraseando. Y a Abraham le tocó tomar de sus siervos, ir a pelear con esos reyes para recuperar a Lot y a toda su familia. Pero Lot se quedó viviendo en estas tierras de Sodoma y de Gomorra. Luego se le aparece Jehová en el capítulo 18 a Abraham y le hace la promesa de un hijo. Y aprovechando que Jehová estaba ahí, Abraham se acuerda de su sobrino Lot.
porque había un apego emocional a él. Algo lo apegaba a él. Y empieza a hablar con el Señor y le dice el Señor a Abraham: yo no le voy a encubrir nada a mi siervo. Siervo, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. La maldad de esas naciones, de esos pueblos, ha llegado hasta mí y los voy a destruir. Y Abraham dice: oh, ahí vive mi sobrinito querido. El sobrinito que yo más quiero, me lo traje conmigo. Desobedecí a Dios para traérmelo, Señor. Y si hubiera 50 justos en esa ciudad, y empieza a negociar con el Señor, y si hubieran 45, y si hubieran 40, terminó en 10. Con todo eso, en el Génesis capítulo 19, en el verso 1, los ángeles van con el propósito de destruir a Sodoma y Gomorra, pero Dios tuvo misericordia de Lot. Y sacaron a Lot de la ciudad. Le dijeron: huye por tu vida, vete de aquí, con tu esposa, con tus hijas. Después de que huyen de la ciudad, las hijas pensaron que ya no había hombres sobre la faz de la tierra. Qué chistoso. Se van de una ciudad como si en la ciudad no hubieran hombres. Se van de una ciudad y no se acuerdan de su parentela de Abraham, que todavía estaba vivo y tenía hijos para hacer descendencia. O iba a tener hijos para hacer descendencia, siervos, etc. Pensaron que no había más. Entonces, Lot, hablando y negociando con un ángel, le dice al ángel: déjame, yo voy a esta ciudad Zoar, que significa pequeña, para que no me alcance la maldad de esta ciudad y yo me muera junto con ella. Y se llevó a sus 2 hijas. Y dice la escritura: pero Lot subió de Zoar, no se quedó en el pueblito, como le había dicho a los ángeles, más bien se fue y muró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él con sus 2 hijas. Hasta ahí no ha pasado nada. Hasta ahí todo está bien. Ok. Verso 5 al 8. Resulta que las hijas dieron a beber a su vino padre y también aquella noche, y se levantó de la menor y durmió con él, pero él no se dio cuenta, y engendró de su propio padre, no solamente la menor, verso 7, sino la mayor, perdón, en el verso 7, sino la menor también. Y cuando engendraron de sus padres, engendraron a los que se llaman los moabitas hasta hoy y los amonitas hasta hoy. Y déjeme decirle que fueron los enemigos más malos que tuvo el pueblo de Israel. ¿Será que Dios no sabe el futuro de las cosas? Cuando Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de toda tu familia, tu parentela, primos, sobrinos, etc., ¿será que Dios no sabía lo que le estaba pidiendo? Dios sabía que si se llevaba a alguien de ahí iba a pasar algo como esto. Iban a hacer un dolor, un sufrimiento de espíritu para el pueblo de Israel. A los amonitas y a los moabitas. Y yo te lo dije al principio, la desobediencia trae consecuencias. No solamente Lot fue embriagado por sus propias hijas, engendró los enemigos de Israel, pero algo aconteció con su propia esposa. Ahí mismo en Génesis 19, verso 17. Y estos son los ángeles diciéndole a Lot que se vayan de Sodoma. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Oiga lo que le dijeron los ángeles a Lot, a su esposa y a sus hijas: no miren tras ti, no miren para atrás, ni paren. Mirar para atrás frena, lo detiene a uno. Le dijeron: no mire para atrás ni pare en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Las consecuencias de la desobediencia a veces son hasta la muerte. ¿Qué sucedió? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Entonces, las emociones son un asesino silencioso en nuestras mentes y en nuestros corazones, que lentamente nos conducen a la desobediencia y al pecado. Esta mujer Lot, la mujer de Lot, tenía attachments,
a la ciudad, a las personas, probablemente había dejado más hijos atrás en Sodoma y en Gomorra, ignorando la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Miró para atrás. Lo peor, a espaldas de su propio marido. En desobediencia a Dios, pero en desobediencia también al hombre. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Cuando Jesús nos pone la comparación del arado, Él sabe lo que está hablando, mi amado. Los ignorantes realmente a veces somos nosotros. Nosotros, por causa de las emociones, no vemos las consecuencias y perdemos el verdadero valor de todas las cosas. Recuerde lo que dice la Escritura: el corazón es engañoso más que todas las cosas. Engañoso. Esta no es la única historia en la Biblia. Infinitas historias de la Biblia. Quiero traerle otra, nada más para que usted tenga en cuenta que cuando Dios dice algo, Él sabe lo que está hablando. Esta es la historia de un profeta. Dios llama a este joven profeta y le da la orden de que vaya y hable con un rey, con el rey Josías. Y se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 13, versos 7 al 10. Después de que el varón va y le da la profecía, la palabra de Dios al rey Josías, el rey Josías quiere que él se quede con él. Y le dice el rey al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Estaba agradecido porque le trajo palabra de Dios. Verso 8. Póngale cuidado. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino, de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Dios, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. El profeta no ignoraba la palabra de Dios. Él estaba obediente a la palabra de Dios. Él sabía lo que Dios le había pedido. Aunque no lo entendiera, él trató de obedecer. Y no hubo ofertas del diablo que él tomara para quebrantar la palabra de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Nosotros a veces nos vendemos por menos. Él le dijo: ni siquiera aunque me dé la mitad de tu casa, de tu reino, yo volvería para atrás, yo quebrantaría la palabra de Dios. Nosotros a veces lo hacemos por menos. Pero esto no para aquí, tristemente no para aquí. A veces nosotros no entendemos que cuando Dios dice algo, lo dice con un propósito. Y el apóstol Pablo enfatiza en la importancia de nosotros no mirar el pasado. Enfatiza en la importancia de nosotros ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Pablo le está regañando a los Gálatas y le está diciendo: estoy sorprendido, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay unos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Póngale atención a lo que Pablo dice. Mas si aún nosotros, ¿se está contando él? Sí, él se está incluyendo también. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea maldito, anatema. En otras palabras, lo que yo quiero que usted entienda de esta situación es que hay conocimiento y hay obediencia. Y Pablo y el profeta pusieron supuestamente la obediencia por encima aún de sus propias vidas. Pablo dice: Dios mandó un evangelio, mandó una palabra, ya la dije. Si más adelante aún yo mismo quiero cambiar esa palabra, Dios no es así. Dios no cambia, Dios no muda. Dios no te dice una cosa y luego te dice otra.
Dios no trae una profecía y luego te trae otra profecía distinta. Dios no opera de esa manera. En Él está el sí y el amén. A eso se refería el apóstol Pablo. Y vuelve y los exhorta en el verso 9 y el 10 y les dice: como antes ya os hemos dicho, también ahora lo repito. Es necesario a veces repetirlo para que lo entendamos. Si alguno se incluyó él al principio, os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea un maldito. Y dice, pues, y pone una pregunta: ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y la enseñanza que yo quiero que tú tengas de esto es que muchas veces Dios nos da una orden, nos saca de un sitio, nos saca de unas situaciones, nos saca de unas personas, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que nosotros necesitamos para hacer el propósito por el cual Él nos llamó. Y nosotros a veces volvemos para atrás solamente por agradar a los hombres, por agradarnos a nosotros mismos, por agradar a las emociones. Es que ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mi amado, Dios sabe qué tiene de malo. Por algo te lo sacó de encima, por algo te llevó a ese lugar. Por alguna razón yo no vivo en Colombia, por alguna razón yo estoy aquí. Si yo estuviera en Colombia, mi alma estaría perdida en el infierno. Y déjeme decirle, el tiempo que yo he tenido para regresar a Colombia, intenciones han habido. Pero sabe una cosa, yo siempre he tenido en mente, yo no regreso si Dios no me lo pide. ¿Sabe una cosa? No me lo ha pedido. Y creo que no me lo va a pedir. Yo no juego con mis emociones, mi amado. Un enemigo silencioso por dentro te carcome. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Pero por qué no? Pero si él también merece salvación, pero si ese sitio estaba, hay tanta necesidad allí, ¿por qué no vuelves allí? Mi amado, porque Dios sabe por qué no. Tan sencillo como es. ¿A quién tú quieres agradar? Pablo lo enfatiza, ¿a quién tú quieres agradar? Vemos la historia del profeta y claramente el profeta dijo, ¿sabe qué? Yo vengo a agradar a Dios. No, le dijo al rey. Pero resulta que hubo un falso profeta, le llaman ahí un varón de Dios, que escuchó que a la tierra del rey Josías había llegado un varón de Dios y dijo, yo quiero hablar con él. Y fue a buscarlo. Primero de Reyes, capítulo 13, versos 14 y 15 dice, y yendo tras el varón de Dios, este no es el rey, este es el otro profeta, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿De dónde salió? De donde el Señor le dijo que no volviera. ¿Qué creen que le contestó el profeta? Que no. Vamos a ver qué dice la escritura. Correcto. Mas él respondió, no. Él sabía lo que Dios le había dicho. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí. En otras palabras, mi amado, si Dios te sacó del pasado, no tomes nada del pasado. Oiga lo que Dios le está hablando a la iglesia. Si Dios te sacó del pasado, del pecado, no tomes nada del pecado, aunque sea indispensable, porque el agua y el pan son necesarios para vivir. Si Dios te dice, ni siquiera tomes eso, en otras palabras, no te preocupes, todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a proveer. Aún lo que es vital para ti. Aún lo que tú crees que sin eso tú no podrías vivir, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso, dice el Señor de los ejércitos. Y le hace una encomienda, le dices, ni regreses por el camino de donde fueres. Perdóneme que la historia es larga, pero es importante. ¿Qué sucedió? Que el otro profeta, mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. ¿Era profeta? No. Hay muchas personas que se nos acercan a la vida y le dicen a uno, no, pero yo también soy cristiano. Y Dios quiere que las almas se salven. Él quiere que tú sigas siendo amigo de fulano, sutano, mengano, perencejo, de tu familia, de tu tío, de tu abuela. Él quiere que tú vuelvas para tu país, que vuelvas para tu ciudad. Él quiere que te quedes en el vecindario. Mira, yo también soy cristiano, yo también tengo a Dios. Y se muestran bajo una máscara y mienten.
Y dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Por eso Pablo tuvo que especificar. Si uno de nosotros o un ángel del cielo les trae un mensaje distinto, no lo crean. Porque él sabe qué fue lo que sucedió aquí. Él sabe cómo opera Satanás. Diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Porque es algo indispensable para la vida. Entonces, ¿qué hizo él? Volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la misa, vino de palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. En otras palabras, al falso profeta Dios lo usó para regañar al profeta de Dios, para exhortarlo, para darle un castigo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde. ¿Sabe, mi amado, que la actitud de él fue contado como rebeldía delante de Dios? El no consultar a Dios antes de hacer las cosas. Porque le creyó al hombre antes de preguntarle a Dios. Tú sabes que en nuestra vida nosotros hacemos cosas sin consultar con Dios. Y las consecuencias aún va a ser la muerte. La muerte. Aunque un ángel del cielo te pare y te diga, vuelve atrás a la vieja manera de vivir. Un momentico, déjeme yo le pregunto al Señor. Si allá me sacó el Señor, si el Señor me sacó de ese sitio, de esas personas, porque yo tengo que volver a esas personas. ¿Por qué? Déjeme yo oro al Señor. De lo contrario, mi amado, si tú lo haces, lentamente Satanás se está introduciendo en tu vida para convertirte en un rebelde. Fue rebelde al mandato de Jehová y no lo guardó, lo que Dios le había prescrito, sino que volvió atrás, comió pan y bebió el agua, lo que Dios le dijo que no hiciera. Y cuando él ensilló el asno y se fue, dice él, se encontró un león por el camino y se lo comió, lo mató. A un profeta de Dios, por una mentira, por un engaño. ¿Sabe una cosa? Esto suena terrible, suena como si hubiera sido algo muy malo, pero ¿sabe qué es lo malo? No consultar a Dios en las cosas que nosotros hacemos. Eso es malo, eso trae consecuencias. Eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos todo el tiempo, de las malas decisiones que nosotros hacemos. Pregúntele a Dios. Hoy hablamos de eso en la clase. Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala al Señor que la dará abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios. Le faltó sabiduría, no consultó con Dios. Las consecuencias fueron claras, terribles. Lo mató un león después de haber sido un buen hombre de Dios. Qué terrible. Fue contado por rebelde y murió. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal y murió. Lot engendró los enemigos de Israel, que por cientos de años le hicieron la vida imposible a Israel y también murieron. Todo por mirar hacia atrás. Todo por regresar donde el Señor le dijo, no regreses allá, de allá yo te saqué. La pregunta que yo le hago hoy es, ¿y tú? Tu vida. ¿Estarás siendo obediente al mandato divino? ¿Estarás entendiendo el mandato divino? ¿O tus emociones te están arrastrando al pasado? Tus pensamientos, perdóneme. Porque la gente piensa que las buenas intenciones tienen que ser suficientes para Dios. Para Dios no es suficiente las buenas intenciones. Él sabe lo bueno, Él sabe lo malo y te quiere guardar de caer en lo malo. Aunque tú tengas buenas intenciones. Aunque tengas muy buenas intenciones. Un pastor de Centroamérica se le cayó toda su congregación porque él tuvo la buena intención de irse a predicar a un prostíbulo.
Y una prostituta le dijo, yo era una hija de Dios, yo era una cristiana. Pastor, yo era una cristiana y me aparté del Señor. Venga conmigo y verá que yo tengo una Biblia aquí adentro. Y él entró detrás de la prostituta porque él tenía una buena intención, pero Dios nunca lo llamó a hacer eso. Cuando salió, la mujer estaba llorando y él sacó un dinero del bolsillo porque vio que toda la historia que la mujer le había contado era real. Le quiso dar una bendición, pero no sabía que unos hermanitos de la iglesia estaban pasando, que habían salido de una oración en una casa. ¿Y ustedes qué creen que fue lo que pasó? Que le creyeron al pastor, que lo aplaudieron porque tuvo buenas intenciones, porque sacó dinero y ofrendó a una mujer que quería cambiar y transformar su vida, porque se la ganó para el Señor. No, mi amado, Satanás le destruyó completamente toda su congregación. Las buenas intenciones no son suficientes. Acuérdese de esto, la salvación es individual. Si Dios te salvó a ti, guarda esa salvación con todas las fuerzas de tu vida. Pelea por ella. Déjeme decirle que Dios ama tanto a las almas más que nosotros, que dio a sus hijos, a su hijo unigénito para que muriera también por esas almas. Pero no es mi trabajo quitar al Señor del trono y empezar a decir, no, pero es que yo quiero que usted sea salvo, pero es que yo quiero que todo el mundo sea salvo. Pero el que lo salva es Él, no yo. Mis buenas intenciones lo único que pueden hacer es meterme en problemas. Mis emociones me pueden meter en problemas. Puedo ser contado como un rebelde. Puedo volver al pasado, al pecado, de donde el Señor me sacó, de donde el Señor me limpió, pisoteando la sangre de Cristo por segunda vez. Cosa, mi amado, que no va a suceder. No va a suceder. Primero te mueres tú antes de que pisoteemos la sangre de Cristo por segunda vez. La esposa de Lot murió, las hijas de Lot murieron, toda su generación murió. El profeta que le estoy hablando también murió. Muchos hombres murieron por querer poner su mirada hacia atrás, por querer volver atrás. Y nosotros, ¿aprenderemos la lección? ¿O estaremos dándole rienda suelta a nuestras emociones, a nuestro pasado, solamente porque podemos hacerlo? Hay una historia más que quiero añadir, bien bonita. Cuando Dios llamó a Abraham para hacerlo nación, al principio él no entendió el llamado que Dios le había hecho y se llevó a Lot y trajo muchas consecuencias con ello, muchas consecuencias. Pero Dios tenía un propósito con Abraham: hacerlo el padre de las naciones. Y dice la escritura, hablando de Abraham y de todos los profetas como Abraham, Isaac, Jacob, dice Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. A propósito, el capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Ahí Dios menciona a todos los hombres y mujeres de fe, profetas de él. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, quienes Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, porque la promesa era la del Mesías. Ellos no alcanzaron a ver el Mesías, sino que lo vieron como una promesa, como algo distante. En el futuro vendrá alguien que restaurará al mundo con Dios, que por medio de su sangre traerá paz con el creador de los cielos y la tierra. Dice, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En otras palabras, entendieron que nada de lo que había aquí en la tierra los podía amarrar, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las buenas intenciones, ni los buenos deseos. Más bien entendieron que todo esto es pasajero, que todo esto un día se va a acabar. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Y miren lo que dice de Abraham tan bonito. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si Abraham realmente hubiera querido volver atrás, él hubiera tenido tiempo de hacerlo. El Señor le dio a Abraham muchos años de vida. Muchos. No me pregunten ahorita, que no me acuerdo, 175 años tal vez.
muchos años de vida. Una oportunidad para volver al pasado, para regresar atrás. Pero algo dice acerca de Abraham, pero él anhelaba algo mejor. La ciudad celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de él. Abraham entendió que cuando Dios lo sacó con un propósito. Y de ahí en adelante, toda su fuerza se enfocó en esa ciudad celestial, en ese futuro, en esa promesa, mi amado. Si Abraham hubiera retrocedido, tú y yo no estaríamos donde estamos hoy. Oiga lo que le estoy diciendo, si Abraham hubiera mirado hacia atrás, hubiera retrocedido, nosotros no estaríamos donde estamos hoy. Dios abrió una brecha en tu vida para que tú no regreses hacia atrás. Lo único que encontrarás en el pasado es el lodo cenagoso de donde el Señor te sacó, el pecado de donde el Señor te sacó con el precio de tu sangre. Y una vez más, como dice Filipenses 3:13, hay que olvidar ciertamente todo lo que queda atrás. Todo es todo. Óigame, todo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Familia, amigos, conocidos. Viva en un futuro constante. Viva en la presencia del Señor constantemente, sabiendo que lo que Dios prometió para ti, Él lo va a hacer. Cuando nos atamos al pasado, vienen las consecuencias. Nosotros no entendemos, y eso es lo que nos frena. Que como no lo entendemos, entonces hacemos a nuestro gusto y nos parece, pero ¿por qué Dios me sacó a estas personas de encima? ¿Por qué me alejó de esta congregación, de esta iglesia? ¿Por qué? Si todo estaba tan lindo, ¿por qué, Señor? Bueno, por un motivo. Porque el Señor ama tu alma. Porque el Señor tiene un propósito para ti, de llevarte a lugares mejores, de hacerte crecer como persona. Ya te dio la vida eterna. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no la tuya, obtengáis la promesa. Yo no obtengo la promesa de la vida eterna por hacer mi voluntad, por favor, entiéndalo. No sea caprichoso, que con eso no va a lograr sino perder su vida. Pregúnteselo a la esposa de Lot, pregúnteselo a las hijas de Lot, pregúnteselo a este profeta de Dios y a tantos hombres que le dieron la espalda a Dios. A Demas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Óigalo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es Dios mismo hablando. Si nosotros retrocedemos, mi amado, déjeme decirle, usted no está agradando a Dios, porque Él dio su vida para sacarte de ahí. ¿Cómo nosotros voluntariamente vamos a volver a caer en eso? Pero dice el apóstol Pablo animándonos a nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Somos de los que miran para adelante al llamamiento supremo. Somos de los que miramos a la meta. Somos de los que dejamos el pasado atrás, porque tenemos que entender que si Dios lo quitó de nuestras vidas, es porque en alguna manera nos iban a frenar, a obstaculizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Deje las emociones a un lado. Si usted no deja las emociones a un lado, si retrocedes, pierdes el galardón. Si retrocedes, eres un rebelde. Si retrocedes, no tienes la promesa. Si retrocedes, eres un incrédulo. Si retrocedes, no agradas a Dios, ni al alma de Él tampoco, ni a la tuya. Si retrocedes, retrocedes para tu propia perdición. Y si retrocedes, no eres apto para el reino de Dios, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y hay algo que desgraciadamente nosotros hacemos, y son apegos, attachments.
Y eso es lo peor que podemos hacer. Cuando lo hacemos porque pensamos que nosotros sabemos más que Dios y más que el Espíritu Santo de Dios, perdemos de vista el objetivo, perdemos las riendas, perdemos el control de la situación y no somos aptos para el reino de los cielos. Por lo tanto, mi amado, tenemos dos cosas importantes que recordar. Primero, que la salvación es individual, y segundo, que nosotros somos parte de un cuerpo. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los unos miembros de los otros. Ya no eres dueño de ti mismo. Dios nos da diferentes funciones. Y aquí hay algo que, por favor, trate de entenderlo. Voy a tratar de hacerme entender. Como somos un cuerpo, la forma de que el cuerpo crece, para que el cuerpo crezca, en otras palabras, es necesario la muerte celular. Cuando las células mueren, nacen unas células nuevas, rejuvenecidas. Y así es como el cuerpo crece, va creciendo, va madurando, a través de la muerte de esas células. En otras palabras, mi amado, muere al pasado, muere a él. Si tú mueres a tu pasado y de donde Dios te sacó, nuevas células van a venir a tu vida que te van a llevar a un crecimiento. Para que sea renovado, para que sea fuerte. A esto se le llama desarrollo, pero la decisión la tienes que tomar tú. Tú eres quien toma la decisión de ser un gigante espiritual o un enano espiritual. Y déjeme decirle que un enano se queda chiquitico, se queda enano, y sin hablar mal de las personas de baja estatura, pues yo soy uno de ellos. Pero hablando espiritualmente es porque se quedan pegados del pasado. Se aferran a él y no lo sueltan. Entonces Dios no puede operar una transformación en sus vidas. A veces tiene que arrancarnos todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, arrancarlo absolutamente todo para hacernos criaturas nuevas, para llevarnos a la estatura de su amado Hijo Jesucristo. La decisión la tomas tú. El pasado, aunque te duela mucho, aunque te guste mucho, aunque lo ames mucho, no puede cambiarlo para nada. Tú no lo puedes cambiar. Él sí te puede cambiar a ti. Te puede hacer retroceder y te puede hacer pasar delante de Dios como un rebelde. Ahora, aquí hay algo bien interesante, y con esto ya estoy casi terminando, y perdónenme que me he extendido. Y es que cuando Dios hizo el tabernáculo, el sitio donde Él iba a morar con el pueblo de Israel, Él hizo un encargo particular. Él encargó de que fabricaran unas lamparitas para que estuvieran dentro del santuario. Esas lámparas tenían que ser alimentadas constantemente con aceite de oliva, y la luz no podía apagarse en el santuario. Si tú lo entiendes espiritualmente, esto era una figura de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida hoy. Hoy. Que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Que la luz de Dios esté en nosotros morando constantemente. Porque ahora nosotros somos el santuario del Espíritu Santo. Pero había un encargo, una condición particular de estas lamparillas del santuario. Esto ya me sirve para atrás. Del santuario. Éxodo 25:37. Dice: y le haréis 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Mi amado, no era para que alumbre atrás el pasado. El pasado, quedó atrás. Dios te sacó de él. Él sabe por qué lo hizo. Dios quiere que nosotros, todo lo que hagamos sea hacia adelante, alumbren hacia adelante, ¿Para qué? Salmo 49:9. ¿Para qué? Para que vivas en adelante y para siempre y nunca veas corrupción. Para eso el Señor quiere que tú alumbres para adelante y vivas para adelante. Para eso el Señor quiere que tú dejes tu pasado atrás, para que nunca veas corrupción. Y hay un corito que nosotros no pusimos hoy, casi que le digo a Mimi que lo ponga, pero ustedes lo conocen.
Y ese corito dice: ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día, recompensa tú tendrás. Inclinemos nuestros rostros, demos gracias al Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y concisa y concreta, Señor. Tu palabra no tiene vacilación en sí misma, Señor. La duda es del diablo, la duda es del enemigo, Señor, pero tu palabra, Señor, llega a lo más profundo de nuestro entendimiento. Solo te ruego hoy, Señor, por nuestras almas, incluyendo la mía, que nosotros podamos ajustar nuestra mente, nuestros corazones, nuestras emociones a tu voluntad y única y exclusivamente a tu voluntad, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú solo quieres el bien para nosotros. Y tú sabes, Señor, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Te abrimos pues, Señor, nuestras vidas para que tú obres en ellas de tal manera, Señor, que nosotros tengamos la fortaleza para dejar todo el pasado atrás, pero también la fuerza, Señor, y el poder, y el deseo y el anhelo de poner nuestra mirada al frente y alumbrar de frente, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, hasta que un día estemos delante de tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que no pudiendo congregarse, quizás, Señor, se comunican por este medio, Padre, para que seas tú edificándolos y fortaleciéndolos a ellos en estos tiempos. Y por sobre todas las cosas, Señor, para que nosotros podamos dar la medida de buenos ministros tuyos, Señor, y llevar tu palabra al mundo entero. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: saludaos unos a los otros en el amor del Señor.